Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a esta página Creyente Clandestino y a esta noche, que es la noche temática, y a este programa que se llama El Árbol Siniestro. Hoy ya cumplimos 21 programas acá, dando y dando y dando acerca de este tema, pues se va extendiendo y bueno, es algo también interesante que vayan saliendo nuevos datos también históricos a través de todo esto. Y bueno, vamos a empezar de una vez con esto. Les agradezco a todos los que en este momento se empiezan a unir y agradezco en especial a un amigo que hoy estuvo aquí en la casa visitándonos y bueno, saludos especiales para Javier y buen regreso a Winnipeg, que es una de las personas que nos ve, a él y a su esposa. Que Dios los bendiga grandemente. Bueno, entonces vamos a arrancar de una vez. Entonces ya esta gráfica la conocen, la parte nueva que no había tenido esta gráfica es esta, que es el tronco del mal, los dueños del mundo, que es prácticamente en la parte que ya estamos. La parte 1, la raíz del mal, la 2, la semilla del mal, la 3, las ramas del mal. Eso ya lo hemos estado viendo a través de estas charlas. Y hoy estamos en esa, que es el tronco del mal, los dueños del mundo. Es esta parte central donde convergen estos dos mundos que hemos visto prácticamente, todo lo que había sido la antigüedad, como todo eso se ve reflejado en este tiempo moderno, y ese tronco en común que une esos dos mundos. ¿Por qué lo hemos puesto así? Pues prácticamente lo hemos descrito que es parte de un árbol, pues la característica que le quise dar a esta charla era que era un árbol y como todo árbol tiene su parte de un tronco, y este tronco, si nosotros lo disectábamos o lo cortábamos, mejor dicho, encontrábamos también que tenía unas capas, ¿no? Una capa central, que es como la capa más fuerte y la que más se oculta, y que de hecho para llegar a ella tocaría escarbar las otras capas. Entonces digamos que de esta misma manera hicimos esta analogía con lo que sería este tronco del mal. En este momento hago un cordial saludo a Hernán Alberto Caicedo González y a su esposa, que nos saludan desde Bogotá. Entonces teníamos este tronco, ¿cierto? Y si quieren que les mande saludos, yo no veo en este momento quién me manda la manita o el like o si les gusta. Entonces, si me mandan un saludo ahí, yo voy viendo los saludos y yo les puedo contestar los saludos en esto. Entonces, en esta parte del tronco, teníamos más o menos, ya habíamos hablado un poquito de esto, teníamos lo que son los reyes, los reinos y la nobleza negra, las familias de renombre que van muy ligadas a corporaciones y a la banca. Todo esto a veces es muy difícil decir hasta aquí empieza uno, hasta acá termina. Es demasiado complejo e incluso estas subpartes que uno ve hacia el interior se mezclan entre ellas, ¿cierto? Entonces es muy difícil a veces poderlo determinar de esta manera, pero bueno, de esta manera fue una organización que yo le di, pero digamos que muchos autores ya, porque esto no es nada nuevo, han tratado de darle una organización como la siguiente. Entonces, lo que yo estaría reflejando en este árbol es que la parte central sería el Consejo de los 13, el Consejo de los 33, el Comité de los 300 y también prácticamente se va abriendo esto. Lo ponen en forma piramidal, lógico, pero también una forma de poderlo entender es una forma radial, ¿no? Bueno. Entonces hoy estábamos en esa parte que eran los reyes, los reinos y la nobleza negra. La vez pasada que habíamos quedado hablando un poco de estos personajes que se asentaron en un lugar, lo dije al final y nombré que había sido Venecia y que aquí es donde prácticamente arranca esa nobleza negra. Hago un saludo a Carol Joana Salamanca Serna, también una amiga, saludos a ella, desde Bogotá creo. Y teníamos estos tres componentes, teníamos que estos tres personajes, o digamos que estos tres culturas, que era la babilónica, los fenicios y los romanos, habían llegado hasta este lugar. Habíamos descrito un poquito los fenicios, habíamos hablado de ellos prácticamente, que eran lo que hacían, prácticamente que eran muy buenos en el arte de la madera, de construir barcos, y eso prácticamente los lleva a ser señores y tener un reino en las aguas, en todo este mar, incluido la parte del Adriático. Entonces, habíamos hablado de esto y de los babilónicos, prácticamente de los babilonios, ya habíamos incluso tocado este tema, pero volvimos a ver algunas de estas cosas y cómo estos personajes se asientan en un lugar. Entonces,
De Babilonia habíamos dicho que o decimos que los linajes que llegaron de Babilonia a Venecia se casaron con la nobleza, compraron títulos para sí o simplemente se inventaron otros. Por consiguiente, desde alrededor de 1171 se hicieron conocidos a lo largo de Europa como la nobleza negra, o que se conoce también en inglés como Black Nobility. Una vez más, los fenicios se hicieron a la aristocracia, operaron a través de Italia del norte hasta Génova, y en un área que se hizo conocida como Lombardia, están entrando al norte en lo que ahora es Suiza. Entonces todo esto es prácticamente cómo se fue expandiendo, pero lógico para los primeros que llegan a esta parte de Venecia huyendo de ciertas cosas o tratando de crear este grupo en común, ya habíamos visto, y se habla de que esta nobleza que pertenecía a la antigua Babilonia se conocía incluso como un grupo que se llamaba la Hermandad Babilónica, o también se le conocía como la Hermandad de la Serpiente. ¿Por qué? Porque prácticamente tenían mucho que ver con este personaje oscuro, que en algunas culturas lo representan de una forma escamada. Ya habíamos hablado un poco de esto en los primeros videos, pero se conocían a estos personajes que llegaron a Venecia como la Hermandad Babilónica o la Hermandad de la Serpiente. Entonces aquí vemos algunas de las representaciones, que son estos seres reptilianos sosteniendo incluso el bebé. Entonces ya reconocemos un poco esa figura, ¿no? Que incluso nos remonta a Semiramis. De los fenicios. Se instalaron en el norte de Italia en el 466 después de Cristo, en lo que es ahora Venecia. Esos fenicios se hicieron luego conocidos como venecianos. Construyeron un poderoso imperio financiero marítimo que fue basado en prestar dinero que no existe a las personas y cobrarles interés sobre él. Esto es prácticamente, si uno pensaría que la banca y todo esto es nuevo, eso es realmente viejo y son las estrategias que se han utilizado desde la antigüedad. Y los fenicios eran bastante buenos en la parte de la metalurgia, haciendo las monedas, acuñando monedas y haciendo estos sistemas de letras de cambio, o prestar dinero, como lo dice acá, inexistente. Bueno, de los fenicios venecianos, ellos estaban bajo el control de la Hermandad Babilónica, lo que ya había dicho que también se conocía con el nombre de la Hermandad de la Serpiente, ¿cierto? Ampliaron su riqueza y poder por la guerra, los asesinatos, la piratería y manipulando despiadadamente el comercio y el dinero. Apoyarían un país cuando les convenía y luego, inmediatamente, tratarían de destruirlo si eso promoviera su programa. Uno de sus métodos comunes fue hacer quebrar a cualquier persona, negocio o país que se le oponía a ellos. Hasta el día de hoy esto creo que no es viejo. Sí existe, y ya lo había nombrado en alguna vez, algún tipo de mediana democracia que quisiera hacer las cosas democráticamente, digamos que de una forma equitativa, pero que no les convenga a estos personajes, ellos van a meter la mano despiadadamente para derrocar, pero ellos sabían que tenían el poder de la banca y sabían que eso movía o endeudar a las personas y hacer que sus tierras fueran prenda de pago de eso. De hecho, más adelante les comentaré acerca de una película que eran estas formas de pago. Bueno, de los romanos. Entonces, estamos hablando que llegaron tres sectores importantes, que no fueron los únicos, pero que fueron los principales, que eran los fenicios, los babilónicos y los romanos. De los romanos, ¿qué sabemos? Pues como todo este imperio, y en el sueño de Nabucodonosor que Daniel le da esa interpretación, le dice ese reino también va a llegar a su fin, que eran estas piernas largas. Pues luego conocemos por parte de la historia que prácticamente el imperio de Atila, los hunos y todos esos empiezan a hacer la piedra del zapato en el imperio romano, empiezan a ganar tierras. E incluso vemos acá como los lombardos van tomando ventaja de toda esta situación. Entonces todos los saqueos de estos personajes devastaron y debilitaron bastante Roma. Entonces, algunas de esas noblezas que se veían perseguidas también huyeron a Venecia. Entonces, digamos que este caldo de cultivo fue el que se necesitó para que todas esas noblezas salieran y llegaran directamente hacia Venecia. ¿Qué encontramos más o menos en el año 100 a 500 después de Cristo? Lo que se conocían como las invasiones bárbaras sobre el imperio romano. Entonces, todos estos eran los godos, los ostrogodos, los vándalos, y ya habíamos hablado incluso de estos grupos, ¿no? Entonces, ellos empiezan a tomar absolutamente todo.
no es que salgan de la nada, ya todos estos personajes estaban esparcidos en Europa, descendientes de ciertas tribus. Algunos practicaban, de hecho, como los druidas y todo esto, la paganería en su esplendor máximo. Y se veía mucho este tipo de paganería en Europa y era prácticamente lo que estos grupos practicaban. Entonces, todo este imperio, prácticamente los vándalos se habían tomado la parte de Cartago, se fusionan, por decirlo así, con los fenicios y siguen manteniendo ese control sobre las aguas. Y aquí algo importante es que estas invasiones, que eran los sajones, los hutus y los anglos, llegan a esta parte, a las islas. Por eso se les conocen como anglosajones, porque venían de dos tribus. Y ya lo había dicho yo anteriormente, que muchos de digamos que estos títulos de nobleza fueron inventados. De hecho, el título duque eran de estos bárbaros que llegaban a un lugar, se posesionaban y el imperio romano, digamos que por decir, bueno, les voy a reconocer esto, pero ustedes siguen siendo de Roma, entonces ellos al tratar de mantener esa nobleza o querer ganar ese patrocinio de nobleza, ellos accedían y decían, listo, yo ahora soy un duque, y cosas así empiezan a salir ese tipo de términos. Bueno, me anuncian que la transmisión tiene unas micropausas. Bueno, a veces esas cosas, el adversario está metido en ese tipo de cosas. Voy a esperar que al final del video todo esté bien y dependiendo si el mensaje llega como tiene que llegar, miramos si lo tenemos que volver a realizar. Bueno. Una cosa importante de Venecia fue que cuando se instalan estos personajes, ya sean los romanos, los babilónicos y los fenicios, ellos empiezan a crear algo fuerte en ese lugar y es prácticamente el centro y puerto marítimo de todo, y no solamente el comercio, sino de la parte armamentística. Entonces se crea este lugar dentro de Venecia que se conocía como el Arsenal. Entonces este Arsenal es el que vemos en esta fotografía actualmente y era el lugar prácticamente donde incluso se hacían los barcos militares. Entonces tener este poderío era muy fuerte e incluso Venecia se llegó a considerar una de las potencias para la época superiores en toda Europa. Bueno, pero como les había dicho anteriormente, no solamente fueron los babilónicos, los fenicios y los romanos los que llegaron a esta isla. Digamos que por una suerte de azar también llegan unos personajes llamados los de Casaria, llamados los házaros, ¿sí? Que son estos personajes y más adelante vamos a hablar de ellos. ¿Ellos de dónde venían? De este lugar, de Casaria. ¿Qué hay que decir de esto? Prácticamente para eso toca gastar un programa entero para estos házaros. Se les reconoce así también como házaros. Nosotros vemos acá que había prácticamente una extensión de dos religiones que estaban agarrando toda Europa y parte de esto era el cristianismo, y lo pongo entre comillas porque tenía más de catolicismo que cristianismo. Tenemos a los musulmanes por medio del califato árabe y tenemos a Casaria. Entonces, ¿qué pasó? Que prácticamente en un momento en estos, digamos que en esta época llegó toda la parte de los árabes, el califato árabe, y les dijeron a ellos, bueno, ¿ustedes qué son? ¿O son judíos o son cristianos o qué son? Pero ustedes prácticamente tienen que decidirse, porque las guerras en ese entonces se decidían y tenían un componente religioso bastante fuerte. Entonces ellos dicen, bueno, si nos volvemos musulmanes, ¿qué ganamos? Entonces dicen, no, ustedes tienen que rendirles cuentas al califato árabe. Ellos dijeron, no. Y bueno, y si nos volvemos católicos, no, ustedes tienen que depender prácticamente y rendir cuentas a todo lo que es Vaticano, Imperio Romano, lo que queda. Entonces ellos dijeron, no, los judíos tienen que rendirle cuenta a alguien. Dijo, no. Entonces ellos, digamos que prácticamente deciden volverse judíos por conveniencia, pero ellos empiezan a mezclar ese judaísmo con paganismo házaro, ¿sí? Que pertenecía a todas estas tribus. ¿Por qué nombro todo esto? Porque prácticamente son los cuartos, después de los babilónicos, los fenicios y los romanos, que llegan a ese lugar. Para ese entonces, más o menos, estaba distribuida la cuestión religiosa. Así, todo lo que es rojo era prácticamente todo lo que era catolicismo. Este era como el imperio Cásar. Y toda esta parte verde que ustedes ven acá era tomado por el Islam.
Pero eso es lo que ahorita ellos quieren, los hermanos musulmanes quieren volver a conformar todas estas naciones, que ellos dicen que ese es el propósito general de ellos. Pero bueno, volviendo un poco más al punto, quiero centrarnos en una época porque estamos hablando prácticamente de unos 1000 años y quiero hacer en esta hora un resumen de 1000 años. Entonces me va a quedar un poco complejo, pero quiero que veamos ciertas cosas que pasaron en esa época. En el 1302 se hacen unas bulas papales del almirantaco y el derecho marítimo. Y esto que voy a decir lo ha dicho un investigador, Jorge Guerra, usted lo pueden encontrar, es impresionante, y habla de estas bulas papales. Estas bulas papales prácticamente, como sabíamos que el Papa tenía una infiabilidad, o sea, que no cerraba y que prácticamente la voz de él era la voz de Dios, empiezan a salir este tipo de cosas que son las bulas. Y las bulas en algunas ocasiones se escribían sobre piel de niño. Entonces, algo bastante aterrador, se escribían, y esta bula papal, que es del almirantaco y el derecho marítimo, hablaba de que la primera iglesia, por decirlo así, era el Arca de Noé. Entonces, que el Arca de Noé rescató a todos los humanos y que por ese derecho prácticamente el Papa era dueño de absolutamente todos nosotros y nuestros descendientes y toda la tierra. Pues yo sé que suena algo risorio, pero esto eran derechos y esto fue en 1302. Entonces veamos cómo estas cabezas de las serpientes se tratan de morder entre ellas, tratándose de decir, bueno, si ustedes están manejando los barcos acá, pues qué pena, pero el mar era mío. Entonces digamos que es ese tipo de cosas de decir, esto es mío, esto es otro, y empiezan a pelear entre ellos. Se funda también el Consejo de los 10 en 1310, reunión de los templarios disueltos, y funciona como la central de inteligencia con la denuncia secreta hasta 1797. ¿Qué es esto? ¿Y de qué está tratando de decir esto? Los templarios para la época ya estaban conformados y era prácticamente el cuerpo armado del Vaticano. Ellos eran los que hacían el trabajo sucio y en nombre de Dios iban, mataban, saqueaban, robaban y violaban. Pero digamos que cuando fueron ya muy descubiertos y se les puso por ahí unas trampas y toda la cuestión, ellos tuvieron que ser disueltos. Pero de una forma interesante, cuando estos templarios son disueltos, en 1310 o próximos a 1310, se conforma esto en Venecia que se llamaba el Consejo de los 10. El Consejo de los 10 tenía prácticamente un derecho también muy fuerte y empiezan a crear algo que se llama esto. Sí, la reunión de los... es esto que se llama denuntie secreti, que eso traduce como la denuncia secreta. Entonces, la denuncia secreta era sencillamente que si yo quería echar al agua a alguien, ya sea porque estaba tratando de conspirar en contra de ellos, o porque había información de X o Y cosa, o porque yo había escuchado en una fiesta que tal persona quería hacer su flota de barcos separado, pues la denuncia secreta iba en estos lugares que actualmente los pueden reconocer en Venecia, o habían leones con las bocas abiertas, uno ponía su denuncia y a la otra persona casi en cuestión de 2 días la desaparecían totalmente. Entonces era algo que ellos tenían un poder supremo y se especula que estas personas venían de los templarios, o sea, cuando los templarios no se disolvieron, sino que se transforman en este Consejo de los 10. Y esa fue la central de inteligencia que se llamaba el Consejo de los 10 a través de la denuncia secreta. Todo esto son, digamos que datos para que ustedes se hagan una imagen de lo que pasaba en el momento, ¿sí? Ejemplo, antes del 1000 hasta el 1382, los Longhi, ¿sí? Y el monopolio de los dux, que eran los dux prácticamente, como Venecia empezó a crecer, digamos que no se expandió en territorio, pero se volvió una potencia, un poder, entonces tenían que tener un rey, que era prácticamente eso, y se conocían como los dogus o los dux. En este momento saludo a la hermana Rosa Martínez y a la hermana Mónica Andrea Sierra. Un gusto que se hayan conectado. Entonces, estos dux eran los que gobernaban. Entonces, eso era la palabra. Incluso algunos cuadros muestran cómo prácticamente ese derecho lo habían ganado de una forma divina. Ellos tenían que mezclar la divinidad para justificar que tenían poder sobrehumano sobre otros. Entonces, eso prácticamente ocurre desde el 1000. Toda esta parte de los dogos o los dux, que son estos reyes venecianos, empiezan a tener poder desde el 1000 hasta el 1382 o más.
Se une también a todo este panorama el reino de los Lombardos. Aquí lo vemos que han prácticamente tomado todos estos personajes y estos bárbaros que tenían, que eran los godos, los ostrogodos, los wherever, lo que sean. Entonces ellos van tomando territorios, pero dentro de uno de esos, lo que es la liga, los normandos, los lombardos, son bastante fuertes. Entonces son intrusivos, incluso se meten en toda esta parte que fue el Imperio Romano, en Roma como tal, y queda solamente un corredor donde Roma les dice, ¿sabe qué? Quédense con lo que ustedes quieran, pero déjenme en este pedacito. Entonces ellos se vuelven duques, reyes y señores de estos lugares. Entonces aquí tenemos una imagen de los normandos y de la Liga Lombarda, que fueron estos personajes que se tomaron estas tierras a fuerza, que no eran nadie, pero que se hicieron poseedores de títulos que ellos mismos se inventaban. Para ese entonces la banca ya había cogido una fuerza impresionante, se endeudaba a la gente, se dejaban como prendas de pago de algunas tierras. Ya estos házaros, como yo les había comentado, habían tomado el judaísmo como religión, pero no porque fuese una convicción, sino porque lo habían tomado, digamos que por conveniencia, lo vamos a poner de esa manera. Entonces ellos lo que hacen es que ellos empiezan a explotar por medio de la banca y todas esas triquiñuelas. Y vemos acá que esto lleva a Europa a un estado de miseria, ¿sí? Empiezan a quebrar muchos lugares, mucha gente se suicida, pierde sus tierras por esto, por culpa de esta banca, o lo que ya conocía como la banca veneciana. Todo esto en la época de la miseria fue para 1320 por culpa de estos personajes que veían que el poder de la banca era supremo sobre absolutamente todo, ¿sí? Más adelante llega para más o menos 1348 hasta 1350, lo que se conoce como la peste negra. Entonces eso aniquila e incluso le echan la culpa a estos házaros y los voy mucha gente les dice judíos, pero aquí es donde viene la piedrita más o menos. ¿Por qué? Porque toda la gente dice los judíos, los judíos, los judíos, pues claro, porque ellos se volvieron al judaísmo, pero ellos eran házaros, ¿sí? Ellos ni siquiera eran descendientes de esta línea de Judea o ni siquiera eran descendientes de Set, no eran semitas. Entonces estos házaros al volverse a esto se convirtieron en ese tipo de judíos que todo el mundo despreciaba. ¿Y por qué eran eso? Avaros, y que Homero ya lo habíamos hablado en algunos textos, los nombraba, ¿no? Pero eso era cuando estaban mezclados con los fenicios. En este punto, mucha gente le echó la culpa a los judíos y dijo, prácticamente se llegó a especular que los mismos judíos habían esparcido algo en el agua, ¿sí? Y que esos pseudo judíos o esos házaros eran los culpables de la peste negra que se había esparcido por Europa. ¿Cierto o no cierto? Bueno, pues no sé hasta qué punto la maldad del hombre llegue a eso, o si puedan controlar ese tipo de cosas. Pero bueno, la situación fue que para la misma época donde se desarrolla todo este problema de la peste negra, existe algo que se llama la Guerra de las Dos Rosas. Fue más o menos de 1455 a 1485. Vuelvo y lo digo, no quiero que se pierdan con tantos datos. Estoy dando cosas de lo que pasó en esta época para poder ponerlos en un contexto. En esta misma época, en 1455, hay una guerra que se conoció como la Guerra de las Rosas. ¿Por qué? Porque eran como los logos de estas casas reales, que eran los Lancaster, que era la dinastía, esta roja, y la dinastía de York, del rito de York, y habremos escuchado algo acerca de los masones, acerca de su rito de York. Pues bueno, todo eso nace de estas dos dinastías, hay una guerra y prácticamente esas guerras terminan, se fusionan y crean la unión de estas rosas, que es lo que se conoce como la dinastía Tudor. Todo esto es para qué, vuelvo lo digo, estoy centrando, haciendo una serie de eventos que van a ser necesarios para explicar algo lineal. Para ese entonces también aparece este personaje que era Gasparo Coltarini. Gasparo Coltarini era esta línea de los Doges o estos reyes venecianos que ellos tenían un poder grandísimo. Él quería ser uno de esos Doges, o Dogos, o Dux también le llaman, y él sabía que tenía que hacer algo para poder ganar ese título. Entonces, Gasparo Coltarini, él empieza a utilizar la imprenta de Venecia. ¿Con qué fin? Bueno,
Aquí esto va a ser bien interesante, incluso porque era un dato que no sabía. En 1528 él utiliza las imprentas y le dice a Martín Lutero, que es prácticamente donde agarra el protestantismo, le dice, venga acá a estas imprentas y yo le ayudo a imprimir todos los libros que usted necesite de lo que usted está abordando en los temas teológicos. Entonces llega Lutero, aprovecha la oportunidad porque nunca una imprenta iba a abrir las puertas y más en ese poder que el Vaticano tenía, pero Venecia de una forma amable y misteriosa le abre las puertas a Lutero, se imprime todo esto, ¿cierto? Pero por otro lado, este mismo Gasparo Coltarini, ¿sí?, da inicio a los jesuitas con San Ignacio de Loyola, protegiendo, sí, el protegido de Gasparo Coltarini. Entonces habíamos hablado que este personaje, Loyola, era el que había dado inicio a los jesuitas. Y los jesuitas para la época, recordemos que los templarios no desaparecieron, ellos sencillamente se transformaron. Entonces estos se habían transformado en una parte en lo que era el Consejo de los Diez y en otra parte era el brazo armado del Vaticano que se llamaba los jesuitas o la Compañía de Jesús, que también se le reconoce con ese nombre. Entonces él estaba apoyando las dos facciones, ¿sí? Entonces aquí por eso lo pongo con porque él apoyó tanto la facción de los protestantes, ¿cierto?, como la facción de los católicos. Entonces él sabía que a través de ponerlos a ellos dos en contra, se iba a lucrar bastante Venecia. Recordemos que Venecia también tenía algo importante y era crear guerras, ¿sí? Para ellos era importante, ellos sabían que eso les había dado frutos y se habían lucrado bastante bien a través de la guerra. Entonces poner estas dos facciones, que fue prácticamente todo el catolicismo en contra del protestantismo, y vemos aquí cómo se divide, hay más o menos una división del este y el oeste, hay la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, pero dentro de esta sale la iglesia evangélica. Entonces nos damos cuenta que en este punto, en esa flecha, esas divisiones a ellos les convenían y siempre a ellos les van a convenir esas divisiones, porque va a haber guerra y la guerra para ellos produce dinero. Entonces ellos fueron felices con esto y él, pues claro, Gasparo Coltarini la hizo, aunque no alcanzó a hacer aparte de que hizo toda esta y generó, que eso es lo que son las consecuencias de la reforma, creo que no llegó a ser el DOC o el Dux de Venecia. ¿Qué consecuencias trajo esa guerra, por decirlo así, en Europa entre estas dos? Pero lógico, no fue la única guerra que se presentó. Incluso dentro del mismo protestantismo se peleaban entre ellos, o sea, había guerra por todo lado. Lo que causó, ¿qué consecuencias trae esto? Causó la ruptura definitiva de la unidad religiosa del mundo cristiano que se había mantenido durante la Edad Media. Claro, todo el mundo estaba unido hacia una sola religión católica. Cuando llega el protestantismo, rompe esto, crea las guerras y arrancan prácticamente los protestantes a acabar con todo lo que era el catolicismo, ¿sí? Si ellos hubiesen entendido algo tan esencial que dijo Jesús, como ama a tu prójimo, o algo tan esencial como no matarás, todo eso se hubiese podido evitar. Y lo traigo a colación porque es un parecer lógico y cristiano que uno, digamos que cuando ya es cristiano dice, oiga, pero esto hubiese sido lógico, yo no tengo por qué alzar mi arma en contra de un hermano. ¿Sí? Tan sencillo como eso, pero bueno, fue prácticamente lo que se generó, una guerra. Sumió a Europa en terribles guerras de intolerancia religiosa que terminaron por modificar el mapa geopolítico de Europa. O sea, fue tan grave la cuestión que incluso muchos, aprovechando eso, se expandieron y colonizaron nuevos territorios. La reforma también contribuyó a la formación del Estado Nacional moderno y robusteció el poder real de los monarcas que se encaminaban cada vez más a un absolutismo monárquico total. La revolución religiosa originó un traspaso de propiedad en razón de la usurpación de los bienes eclesiásticos por los soberanos y los príncipes. Hubo una guerra ahí bastante fuerte también de querer tomar el poder. Entonces decían los monarcas, estamos sobre los eclesiásticos o sobre el Vaticano y era uno a ponerle el pie sobre otro. Entonces se dan estas guerras no solamente digamos que religiosas, sino entre la parte de las noblezas y las partes religiosas. Además de generar división en el mundo cristiano, esta dio paso a distintas iglesias, luteranas, calvinistas, anglicana, presbiteriana, y entre ellos mismos también había guerra. Entonces a veces cuando dicen, no, pero es que los cristianos mataron, que es a veces el argumento que los católicos
o los gentiles le dan a uno. Y uno dice, esto no lo puedo negar, esto es historia, sí lo hicieron, pero ellos no tenían el cristianismo adentro, no, lo tenían de lengua para afuera, ¿sí? Porque si hubiesen entendido, uno de los principales mandamientos era no matar. Bueno, en 1950 aparece este personaje que es Paolo Sarpi, que lidera a los Giovanni, ¿sí? Que buscan tomar el poder de Venecia en 1613. Declara la finalización de la Alianza Vaticana y Venecia, y él queda excomulgado él y toda Venecia. Él prácticamente, Paolo Sarpi, ¿qué es lo que hace? Llegar y decir, el Vaticano no es el poder, y nosotros incluso podemos estar sobre el poder. Él es el líder de los Giovanni. Los Giovanni era un grupo naciente en Venecia, que prácticamente lo que buscaba era quitarle el poder a los antiguos, se conocían como los Villetti, creo que eran los viejos de Venecia. Giovanni es el nombre de los jóvenes, por decirlo así, y este era uno de los líderes. Entonces, Paolo Sarpi lo que busca es arrebatar eso y decirle al Vaticano, usted ya no es dueña de nosotros un imperio único y absoluto sobre lo que nosotros querramos. Entonces era quitarse prácticamente de encima a una de las potencias que estaban incluso por encima de los estados, ¿sí? Y también establece Paolo Sarpi, establece el primer banco, pero digamos que ya no era ese banco de un carácter privado que era el que se había manejado hasta la época, sino que lo vuelve público, digamos que de hecho expansionista. Entonces, haciendo prácticamente independiente, que sea independiente de ese estado veneciano, lo cual iba a hacer que pudiese estar en otros lugares diferentes a Venecia. Entonces, Paolo Sarpi se la juega con esto. ¿Por qué? Porque él hace, uno dice que es bueno, no, bueno, pues hace el banco público y toda la cuestión, pero la cuestión y la triquiñuela de esto, que él ya había preparado desde antes, era crear una deuda, por decirlo así, más global, o sea, poder llegar a otros lugares que el banco privado y pequeñito de Venecia se lo había permitido, ¿sí? Bueno, en este punto, digamos que me tengo que volver atrás. Todo esto, lo que les había hablado hasta Paolo Sarpi, ha sido prácticamente una historia lineal acerca de los papas, tratando de decir nosotros somos dueños de todo esto, pero digamos que Venecia tratando de decir que no, las noblezas diciendo nosotros venimos de Dios, entonces nosotros tenemos más liderazgo, el Vaticano diciendo no, nosotros somos los que venimos porque los rescatamos a ustedes. No hubiesen reyes si Noé no hubiese hecho el arca y lógico, nosotros somos descendientes de Noé. Entonces hubo todo este tipo de cosas. ¿Y por qué no me vuelvo un poco atrás? Porque había un plan que los venecianos, o sea, ya estas estirpes, lo que eran los babilonios, los fenicios, los házaros y la descendencia de la monarquía romana, habían generado un plan. Entonces, todo lo que estaba pasando en ese entonces era parte de un plan. Ellos sabían que mal que bien, Venecia se iba a convertir en un punto en el cual iba a haber un declive y ellos tenían que emigrar de ahí. Entonces ellos decían, no nos podemos quedar en Venecia solamente. Venecia va a ser algo pasajero y nosotros tenemos que salir de aquí. Porque en Europa prácticamente iba a estar el futuro de todo esto. Toda la banca y todo se iba a mover en Venecia. Ya no se necesitaba tanto la parte de tener el mar. Lógico, no iban a soltar eso, pero ellos querían agarrar la parte de las monarquías. Entonces, ¿qué pasó? Recordemos que hubo esta guerra, la guerra de las rosas, de las dos dinastías, que era la Lancaster y la dinastía York, que se convierten en la dinastía Tudor. De esto, ¿a quién tenemos? Tenemos a uno de los representantes de esta dinastía, que es Enrique VIII. Entonces, Enrique VIII este era el icono por haber prácticamente, o el emblema de ellos, por haber fusionado estas dos dinastías en una sola, que era los Tudor. Para la época, 1530, él estaba casado con Catalina de Aragón, una española. Entonces aquí vemos las dos banderas, que era Inglaterra y España. ¿Por qué? Porque España, no lo he nombrado en este momento, pero era un imperio bastantísimo fuerte. O sea, él se expandió por Europa y muchos de estas noblezas incluso tenían que hacer tratos con España por su fortaleza. Entonces esto prácticamente fue un matrimonio arreglado, porque de una forma religiosa, digamos que también era estar de acuerdo con el Vaticano, eran reunirse de poderes, todos estos eran estrategias para mantener el poder entre unos pocos y no dejárselo de arrebatar de los otros, entonces eran guerras de poderes.
Entonces eran unir estas dos familias o estas dos fuerzas en una sola para ganar el comercio y el control de lo que nosotros conocemos como el estrecho de Inglaterra. Hay uno ahí pequeñito. Y querían mantener ese control de ahí y de los Países Bajos. Entonces tienen aquí a la esposa, pero yo les había dicho que los venecianos ya tenían un plan. Recordemos que nos remontamos un poquito atrás en el tiempo. Los venecianos dijeron prácticamente, tenemos que controlar la monarquía. Dejemos que ellos hagan el trabajo de unificar este tipo de Países Bajos, y después nosotros damos el zarpazo y llegamos y colonizamos a ellos. ¿Sí? Algo que podría sonar muy loco, pero que les funcionó. Entonces, para este entonces, entran dos personajes. Thomas Howard, de la dinastía Howard, que es este personaje, y Francesco Zorzi. ¿Sí? Francesco Zorzi era un consejero de Enrique VIII. Entonces, de cierta manera, los venecianos, porque tanto la dinastía Howard, que aquí vemos a Ana Bolena, y a este señor, a Thomas Howard, que pertenecían a esta dinastía, venían de una dinastía veneciana. Eso es totalmente comprobable. Entonces ellos querían meterse dentro de la monarquía como fuera, para ganar ese punto de monarquía. Entonces, tanto Francesco Zorzi como el linaje de los Howard le meten prácticamente por los ojos, por la belleza de Ana Bolena, a Enrique VIII. Y él queda enamorado prácticamente, ¿sí? Y ellos empiezan a desarrollar una forma para que él prácticamente deshaga su matrimonio con Catalina de Aragón. La forma fue prácticamente súper ingeniosa y fue a partir de este personaje de Francesco Zorzi, que no tengo la imagen de él, pero prácticamente él llega y dice, el Vaticano no los puede divorciar, ¿cierto? O sea, no da divorcios, pero nosotros tenemos que comprobar, o sea, Francesco Zorzi dice, pero podemos, porque él decía, yo leo los textos antiguos y me puedo dar cuenta posiblemente que ustedes ni siquiera están casados. Entonces, ustedes no necesitan un divorcio porque ustedes no están casados. Entonces, era un personaje que podía interpretar estos textos antiguos y de cierta manera, aquellos pseudo judíos y judíos, que para la época eran muy entremezclados, podían leer hebreo antiguo. Entonces, decían, según los textos, ustedes no están casados. Era prácticamente el inicio de esos abogados y esos tinterillos que sabían cómo moverse, hicieron que Enrique VIII, de que yo les había mostrado anteriormente, rompiera prácticamente porque no había un matrimonio legal gracias a que se pudo traducir del hebreo algunos textos. Bueno. Entonces, hicieron todo esto para meter a esta persona, a Ana Bolena, como esposa de él y lo consiguieron. Por otro lado, había este personaje, Oliver Cromwell, que era el de la dinastía de los Cromwell. Cromwell, lógico, estaba buscando que rompiesen Inglaterra y España para que ellos pudiesen, como Venecia o como nueva monarquía, quitar a España, y no solamente eso, sino quitar el Vaticano encima. Incluso llegan a decirle a Enrique VIII, llegan a decirle, es que usted puede hacer una nueva religión, o sea, usted no necesita depender del Vaticano. Entonces él decía, o sea, que puedo depender del Vaticano y hacer lo que yo quiera, claro. Entonces los venecianos se meten por esa parte, se meten por el lado de Ana Bolena, por la parte de las curvas, y hacen prácticamente que se disocie toda esta unión que tenían con España. De Oliver Cromwell se conoce que él fue también autor metió la mano para que esto sucediese, ¿cierto? Y de él también se conoce que metió la mano, ejemplo, para que tanto Escocia, Irlanda y Gales se convirtiesen y se unificasen en un solo imperio. Pues lógico, a los escoceses no les gustó, a los irlandeses tampoco, y hasta el día de hoy no les ha gustado eso, porque ellos no quedaron bajo una monarquía, sino bajo la facción veneciana. Ya los venecianos se habían apoderado de absolutamente eso. De hecho, Enrique VIII, al ver que ya estaba libre del Vaticano, dijo, bueno, esto se puso bueno, y estas son las 6 esposas que tuvo Enrique VIII. Catalina de Aragón fue la primera, y Ana Bolena fue la que los venecianos prácticamente le impusieron, lo casaron y toda la cuestión. Tuvo estas otras esposas, de las cuales de estas 3 primeras fue de las que hubo descendencia, o que se conoce que hubo descendencia. Entonces es algo interesante, y en esta imagen voy a mostrar la descendencia que tuvo cada una. Catalina de Aragón deja en esta casa a María I,
Ana Bolena, que era esta dinastía veneciana, deja a Victoria I y de Jane prácticamente queda este rey que alcanzó a ser rey como hasta los 16 años, que se llama Eduardo V. Entonces, todos esos personajes, ¿para qué? Solamente les quiero mostrar una cosa en este punto, ¿sí? Quiero centrarme en la hija de esa estirpe veneciana. Yo creo que no han perdido el hilo. Yo sé que está un poco densa la cuestión, pero quiero que nos fijemos acá. Este fue un cuadro que se hizo y era de Isabel I y se llamaba algo así como que sin la luz no hay arco iris. Bueno, puede no representar absolutamente nada. Uno ve incluso una tez muy blanca en esta mujer. Se habla que prácticamente ella no quiso tener hijos y fue una mujer bastante extraña, posiblemente con algunas enfermedades por tratarse de reproducir entre estas mismas familias. Entonces generaban problemas como anemias o leucemias. Bueno, eran bastante blanca la cuestión. Y la parte que vamos a ver es analizar un poco este cuadro, ¿sí? En el brazo, quiero que miren anteriormente, en esta parte del brazo, ¿sí? Se encuentra una serpiente, lo que uno pensaría que no tiene nada que ver o que es un poco irrelevante. Aquí ya la vemos en un poco más de formato, una serpiente coronada. Una serpiente coronada. Posiblemente nos estaba hablando algo de la estirpe de ellos. Recordemos que este personaje venía de esa línea veneciana. Y quiero que revisen algo. Yo no sé si aquí se han dado cuenta de algo más. Sí, señores, son ojos de una forma misteriosa. El artista trata de reproducir ojos, bocas y oídos. ¿Sí? Hay gente que ha especulado sobre arte y yo como artista puedo pensar que no es un evento de la casualidad, sino que el simbolismo que se está encerrando detrás de eso era de entes, entidades, personajes que a este personaje, que a esta mujer le hablaba, ¿cierto? Entonces, como estos seres ocultos dentro de esta dinastía que podían susurrarle cosas al oído, ¿sí? No solamente eso, en otra de las imágenes es que es el nombre del cuadro, que dice como que sin sol no hay arco iris. Los cristianos reconocemos el arco iris como un signo del pacto, ¿cierto? Y es como tratando de tener este arco iris y de quitarle el brillo o quitar el pacto, ¿sí? Bueno, eso es mera especulación, pero solamente es un cuadro de Isabel I, de esta dinastía veneciana que se coló dentro de las dinastías que eran, digamos que era nobleza real. No voy a decir que eran reales, pero digamos que se colaron los venecianos dentro de esta. Hay otros cuadros de Isabel I que uno diría, bueno, esto puede ser los ojitos y cosas así, cosas de coincidencia. Bueno, pues quiero hablarles de este otro cuadro, que es algo que también me llama la atención como artista. Y bueno, para si a uno lo llaman como artista a hacer un cuadro para una reina, uno no va a utilizar un lienzo viejo, no, uno utiliza materiales, digamos que de buena calidad y todo eso, porque ellos tenían el dinero para pagar. Entonces hay un cuadro de Isabel I que a través del tiempo se fue desgastando y llaman a unos restauradores, y estoy hablando de una época actual, cogen este cuadro, listo, estaba un poco gastado, se dan cuenta que en la mano ya sostenía un ramillete de flores, ¿sí? Pero cuando ellos empiezan a hacer los retoques de este cuadro, empiezan a aparecer cosas extrañas como un rostro al lado de ella, ¿sí? Vuelvo y lo digo, esto no era común que un artista de estos pintara para un rey sobre un cuadro ya hecho, ¿sí? Eso era para los pobres como uno, que uno dice, no, pues no tengo más lienzos, tomo uno viejo, ¿cierto? Pero esto no se hacía con la monarquía. Entonces, realmente detrás de este rostro, ¿qué se trataba de ocultar? Puede que me digan que estoy muy paranoico, pero lo interesante es que cuando los restauradores empiezan a revisar el ramillete de flores que por la época y por el tipo de pintura que se había utilizado, se había desgastado, y los restauradores se dan cuenta que debajo de ese ramillete realmente había una serpiente. Esta mujer lo que estaba sosteniendo era una serpiente como símbolo de esa hermandad babilónica o la hermandad de la serpiente.
Todos estos símbolos no son obras de la casualidad y se trataron de ocultar por mucho tiempo que estas dinastías y estos reyes y estos reinos pertenecieran a este tipo de linajes. ¿Mm? Finalmente, y volviendo un poco al tema, esta mujer, digamos que no tiene descendencia y deja a los Stuart. Los Stuart es otra casa prácticamente que se abre, pero ya tenían una fracción veneciana muy marcada. Prácticamente estos son los que ellos ponen, ¿sí? Entonces vemos acá cómo ellos se toman todo esto y volvemos a Paolo Sarpi, ¿sí? Ya habíamos hablado de él, cómo hace la parte de la banca y prácticamente a Paolo Sarpi se le atribuye el hecho de crear a los masones, mejor dicho, de reorganizarlos, porque ya habíamos hablado que la masonería era muy antigua, ¿cierto? Desde la época del rey de Tiro, e incluso habíamos hablado que de las dos columnas, y habíamos hablado que Tubalcaín y estos 4 hermanos son los que arrancan todo esto. Entonces prácticamente lo que hace es reunir esto y reunir a este grupo que se conoció como los masones o los francmasones, y tuvieron otras vertientes, otras vertientes, otras líneas que se abrieron mucho después. Dentro de una de estas, o anterior a esta prácticamente, por decirlo mejor, son los Rosacruces, ¿no? Entonces, es algo interesante que prácticamente todo lo que les estoy diciendo es un resumen de lo que sería una exposición de unas 4 horas perfectamente. Ellos no sueltan todo el poder, o sea, ya Venecia, al ver que había conseguido el poder, que se había prácticamente por medio de Paolo Sarpi zafado del Vaticano, es decir, yo ahora mando en esta casa y de hecho yo soy el dueño y señor de la casa, se manda a Europa, coge la nobleza, se mete dentro de la nobleza, la infiltra y queda señor y dueño de todas las noblezas, llámese la que se llame. No importa, ellos quedan dueños de esas noblezas, infiltrados, y crean, porque es lógico, el Vaticano no se iba a quedar quieto, entonces empiezan a generar unos ejércitos, quítenme a estos venecianos de por aquí, sáquenme a estos házaros de acá, y empieza también, pero ellos ya tenían prácticamente también su grupo armado. Recordemos que los fenicios, y recordemos que esta gente tenía el poder del navío, y no iban a dejar esto, como yo lo dije desde el principio, así nomás. Ellos sabían que esto producía bastante dinero, y es cuando existen estas fusiones y se hace la Compañía Británica de las Indias Orientales. En 1600, ahí como dice la canción, en los años 1600, pan, pan. Entonces dice, se formó en Londres la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. El propósito era unir a los ingleses que hacían negocios en Asia. La competencia era feroz en esta zona, que al principio había sido controlado por españoles y portugueses. Se habían sacado a los españoles de la cuestión, totalmente infiltrados por un lado, por el otro, debilitados, y habían logrado esto. Entonces, no solamente la Compañía Británica de las Indias Orientales le pertenecían, sino que digamos que de buscar la manera de expandirse, también encuentran cómo meterse dentro de lo que era la Compañía holandesa de las Indias Orientales, con los que prácticamente tenían la guerra. Entonces ellos recogen todo eso, y dentro de eso el poder que ellos tenían era prácticamente una megacorporación con poderes diplomáticos y militares. A ellos no se les podía decir absolutamente nada, ¿sí? Desplazamientos forzados para montar plantaciones, eso era lo que hacían ellos también en estas compañías, tanto la holandesa o la británica ya fusionadas, y ellos prácticamente también traían esclavos, nadie les podía decir absolutamente nada, pero ese fue el plan maestro de esta nobleza negra, fue expandirse y tomar el control tanto del mar como de la tierra. Entonces ellos empiezan a migrar a este nuevo mundo, el traslado de estas familias y países a Países Bajos como Alemania, Gran Bretaña, se fusionan con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Entonces todo esto fue el esplendor de un plan que se había gestado prácticamente 1000 años atrás. O sea, una cosa que uno diría, tanta genialidad y tanta cosa solamente caben en una mente maligna, siniestra y satánica. O sea, todo eso no puede venir de otro lado, porque esos planes no se generan de la nada. Incluso las mentes humanas son manipuladas por el adversario, y él puede meter todas estas ideas de decir, lleve a la reina no sé qué a que disuelva un matrimonio, lleve al judío no sé qué a que diga que ese matrimonio no es válido.
Entonces, todas estas debilidades las utilizó el adversario, que las ha utilizado hasta el día de hoy, simplemente para colonizar y ser parte prácticamente dueño y señor de las tierras y de los reinos y de los reyes. Las familias reales supervivientes en Europa son el linaje babilónico de esta nobleza negra, incluyendo la casa Windsor de Gran Bretaña. Este es el porqué de estas casas reales, incluyendo los Windsor, están plagadas de satanismo y fundamentalmente relacionadas con la masonería y otras sociedades secretas de la élite. Estos son los Windsor. Entonces, digamos que todas esas líneas vienen reciclando la misma vaina. Masonería, un poco de satanismo, un poco de paganismo, que para mí sería lo mismo que satanismo, y se van fusionando y se van dejando estos reyes y estos reinos, de los cuales ya algunos de estos conocemos y se nos hacen un poco cercanos. De Venecia, ¿qué ha quedado? Algunas pruebas, lógico. Entonces, de Venecia tenemos ejemplo, porque ustedes dirán, bueno, pero eso no hay pruebas. Sí, sí, hay bastantes pruebas. De Venecia tenemos esto, que era esta armada, lo que se llamaba el Arsenal, ¿sí? Y de una forma interesante encontramos estos leones. Alguna gente de los venecianos dirán que esto es el león de San Marcos que representa, pero para los historiadores y los que conocen realmente, saben que este león no representa ningún león de San Marcos, que fue el cadáver del apóstol que prácticamente se robaron para poder decir que estos íconos y todo este tipo de cosas eran muy cristianos, pero realmente no lo eran. Era otra triquiñuela como las que hace el Vaticano. Entonces, este león no realmente no tiene ninguna procedencia cristiana, sino que era muy babilónico y pertenecía, lógico, a unos leones que nosotros ya conocemos con la antigüedad, que son estos leones sumerios, presumerios o babilónicos. En estas dos banderas prácticamente se habla, es la misma bandera de Venecia, es el león alado, ¿cierto? Y en alguna tiene la espada y en otras tiene el libro. Entonces, no se aclara cuál es el libro, pero una bandera era para guerra y la otra era para un estado normal en Venecia. También se encuentra en este arsenal un león que los historiadores empezaron a revisar, encontraron unos grafos aquí en esta parte y se dieron cuenta que este león era traído de Grecia. Entonces tenía una inscripción también de unos dioses y de unos reyes griegos que terminan acá. Entonces toda la influencia de estos países o de estas culturas, que era la babilónica, la romana, la fenicia, se ven reflejada incluso en estos hallazgos que hasta el día de hoy las personas que vayan los van a encontrar. Entonces, ¿de dónde más tenía que ser estos leones? Pues pertenecientes a la paganería, paganería babilónica, romana o fenicia o házara que llegaron a ese lugar. Ejemplo, otra cosa interesante que encontramos son algunas iglesias con representaciones muy claras acerca de los templarios o acerca de los rosacruces. De hecho, muchos de los rosacruces famosos, que por decirlo así, los rosacruces fueron la antesala hacia la masonería. Estos rosacruces reúnen misticismo, reúnen cábala, reúnen una cantidad de cosas, y muchos de los que conocemos actualmente como pensadores o matemáticos o filósofos o astrónomos pertenecieron a esta hermandad. Finalmente les muestro unas fotos que estos linajes no han desaparecido, ¿sí? Todos estos linajes siguen presentes hasta el día de hoy en muchos reyes, reinas y reinos que nosotros desconocemos totalmente. Nosotros diríamos, bueno, existirá el de España, el de Inglaterra, pero realmente estos linajes que se han sentado en el mundo no se han querido mover de sus lugares. Finalmente, y concluyendo a los 53 minutos, veamos qué dice acerca de estos reyes que se creen que son señores y dueños del todo. Dice Daniel 2:21, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da esa sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bueno, en conclusión y a mi parecer, hay solamente un rey, ¿sí? El Señor de señores, el Rey de reyes, y sabemos quién es, el Padre. Entonces, Él realmente, Él dice, hagan lo que quieran, ¿sí? Porque yo soy el Señor. Entonces, Él dice eso, y Él los quita, y Él los pone, y esto se ha demostrado a través del tiempo.
De una forma curiosa, también encontramos en la Biblia cómo Satanás ofrece estos reinos a Jesús, ¿sí? Nadie ofrece algo que no sea de uno. Entonces él dijo, póstrame y mira lo que te ofrezco. Todos estos reyes, todos estos reinos, todo este poder le fue ofrecido a él. ¿Por qué? Porque Satanás, él sí es dueño y señor de estos reinos. Bueno, ya con eso, hoy los dejo descansar a los 54 minutos. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Una vez más, saludándolos a todos desde Creyente Clandestino en esta que es la noche temática. Me alegra mucho que estén muchos de ustedes presentes todavía. El número se ha ido reduciendo de una forma interesante. No todos los que empezaron se han mantenido en esto. ¿Por qué? Realmente así son las cosas, ¿sí? A veces son muchos los llamados, pocos los escogidos, y esto que yo estoy tratando de mostrar, cómo Satanás te odia, ¿cierto? Y es prácticamente mostrando las pruebas de lo que todos estos linajes y todas estas personas detrás de las sombras quieren hacer contigo, con tu familia. Pero digamos que, vuelvo y lo digo, yo no estoy aquí con un papel de evangelizar, sino estoy con un papel de orientar, como un orientador, como un profesor, como a veces me diría. Entonces yo estoy mostrando es algunas cosas que no se pueden ocultar porque hay pruebas, porque hay archivos, porque hay todo esto, ¿sí? Y yo lo único que les quiero mostrar es que todo esto existe, que es real, ¿sí? Y que si esto es real, vayan a la palabra y realmente postren su rodilla ante el Rey de Reyes, el único que puede salvarlos de todo esto y demás, y que puede salvar a sus familias. Solamente hay uno, es el Padre Jesucristo. Yo les agradezco su atención hasta este momento. Muchos abrazos, muchas bendiciones. Dios los proteja, fuerza en su vida. Y recuerden que siempre hay alguien, un adversario que les está respirando en la nuca y que quiere destruirlos de todas las maneras. Así sea por medio de estos reyes, de estos reinos y de sus políticas y sus bancas que nos quieren ver mal. Entonces, les agradezco a todos su atención. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y bueno, nos estamos despidiendo y hasta una próxima en Creyente Clandestino. El próximo domingo nos vamos a encontrar por el mismo canal y si Dios quiere y lo permite a la misma hora. Hasta luego y feliz noche.